Hola, soy Osvaldo Montes. Estás en tu canal Explora tus miedos, realiza tus sueños. ¿Cómo conectarme con mi espíritu? Era una pregunta que me inquietaba muchísimo. ¿Será que esto es solo para monjes? ¿Será que esto es solo para iluminados? Estaba muy inquieto alrededor de ello y por eso empecé a buscar maneras para lograrlo y empecé a buscar técnicas y encontré una por excelencia, la meditación. Bastante retador para mí, pero bueno. A pesar de que era una técnica desconocida para mí, empecé a buscar sus fundamentos y reconocí dos elementos muy importantes. Primero, requiere de mucha concentración y segundo, es un estado de no mente. ¿Y cuál es el adicto por naturaleza a los pensamientos y ojalá que sean los más malos? El ego. Volví a recordar los antídotos contra él, del video El ego como miedo, la voluntad. La estamos poniendo en práctica a través de la generación de hábitos, el valor, revisar nuestro compromiso con nosotros mismos, coherencia, que venimos desarrollando a través de la identificación de nuestros valores, honestidad, la que venimos trabajando con la búsqueda de nuestro propósito, la responsabilidad, en esa actitud de aprender a desvictimizarnos, eligiendo reconocer el dolor y anular el sufrimiento. Y finalmente, la atención, que es esa conciencia de estar aquí y ahora, observando lo que sucede. Iniciar con esto de la meditación fue bastante exigente para mí, porque era una actividad con la cual yo no me identificaba mucho. Sin embargo, tenía una motivación tipo 10, conectarme con mi espíritu. De a poco y con el transcurso de los días, empecé a darme cuenta que esta actividad me dio un mejor enfoque. Esta actividad me permitió estar mucho más consciente y no solo durante los momentos de meditación, sino durante mi vida cotidiana. Empecé a darme cuenta que era una persona muy contestataria, que era una persona que todo el tiempo estaba esperando reaccionar y muchas veces ni siquiera escuchaba al otro. Pero primero ni siquiera me daba cuenta de eso, que era contestatario, que era reactivo. Entonces decía muchas cosas y ni siquiera lo percibía. Después llegó un momento en el que reaccionaba y después decía, uy, ¿por qué hice esto? Me daba cuenta un poco después. Pero ya estoy en un momento muy distinto. Ya cuando veo venir la reacción, la observo, la miro. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué va a servir eso que estás pensando, que eso que estás diciendo? ¿Va a ser algo productivo? ¿Va a ser algo interesante? Muchas veces encuentro que la respuesta es no y me detengo. Entonces logré un estado de conciencia como de poder observarme como si estuviera afuera y revisar cuáles eran mis reacciones y cuáles eran las sensaciones en ese momento para reaccionar y si realmente era importante hacerlo. En la medida en que fui compartiendo mis experiencias con otras personas, me di cuenta que intuitivamente y sin darse cuenta, muchas de ellas tenían otras técnicas no tan sofisticadas para lograr esa conexión consigo mismos. Por eso te voy a enunciar un listado que me pareció muy importante tenerlo en cuenta, porque desde este exploremos cuál es nuestra mejor manera de conectarnos con nosotros mismos, vamos a encontrar unos elementos interesantes para realizarlo. Respiración. El adagio popular de contar hasta 10 y respirar es una excelente técnica para calmarse, para dejar de pensar. Concentración en la llama de una vela o el fuego de una chimenea. O practicar el tejido. O bailar. O interpretar un instrumento de memoria. O nadar. O montar en cicla, o trotar, pintar mandalas, orar, repetir mantras, o arreglar tu vehículo, o contemplar la naturaleza y todo lo que sucede en torno a ella. ¿Y cuál es el común denominador de todas ellas? No mente, que el tiempo se pasa volando. Entonces, para incorporarlo como un hábito en tu vida, empieza con un lugar tranquilo. Regálate unos minutos para ti mismo, en el que tú puedas concentrarte en tu actividad. ¿Qué le agregaría yo de distinto? Antes de iniciar tu actividad y cuando ya estés presto, ya tengas tu tiempo, ya tengas tu espacio, inicia con una intención.
Por ejemplo, que esta actividad me sirva para recargar energía, o con esta actividad voy a estar mucho mejor de ánimo, o a través de esta actividad voy a encontrar una respuesta sobre mi propósito, o con esta actividad voy a empezar a buscar quién soy yo, lo que tú quieras. Pero inicia con una intención antes de. Pero no estés todo el tiempo durante la actividad, oiga, ¿será que sí voy a contestar mi propósito? No. Inicia con esa intención y déjala ir. Y dedícate a lo que te vas a dedicar. Y como lo hemos venido desarrollando con nuestros hábitos, hagámoslos por tiempos cortos, pero diariamente. ¿Qué puede empezar a suceder? Que el ego se empiece a defender. Esto es una perdera de tiempo, es que no me concentro, es que tengo muchos pensamientos. Tranquilo, ese es el proceso normal. Encontré un símil muy bonito de una persona que decía: nuestra mente en esos momentos debe funcionar como una estación de tren. Cuando llega un pensamiento, tú lo revisas y te despides de él y continúa. Y luego viene otro, y luego viene otro. Y te vas dando cuenta que entre más estás en ese proceso de ir dejando los pensamientos de lado, se van espaciando más la llegada entre uno y el otro. Ahí vamos a empezar a encontrar esos espacios de no mente, esos espacios para mejorar nuestra intuición. Importante que percibamos que estos estados de no mente son fundamentales para lograr esa conexión con nosotros mismos, que cada vez estemos más claros en que no son nuestros pensamientos los que nos dominan, sino que nosotros estamos a cargo de ellos. De a poco te vas a dar cuenta que vamos a empezar a escuchar esa voz interior, que vamos a empezar a disfrutar de esa sabiduría interna que hay dentro de cada uno de nosotros. Sigue explorando y buscando cuáles son esas actividades que te pueden conectar con esos estados de no mente, porque ellas te van a permitir incorporar muy fácilmente estas rutinas dentro de tu vida y te van a facilitar el conectarte contigo mismo. A diferencia de mi proceso, que fue un poco extraño, sin embargo ahora disfruto muchísimo la meditación, pero si tú arrancas con una actividad que te conecte inmediatamente, quizás el proceso sea mucho más corto. Finalmente, procura que esta actividad de desconexión mental sea diaria, que te ocupe un poco tiempo para que sea más fácil de implementar. Antes de iniciarla, recuerda incorporar una intención. Al final, realiza un agradecimiento, una premiación, como lo hacemos con nuestros hábitos. Y algo más, busca otras maneras de conectarte contigo mismo. No tiene que ser solo reparar tu vehículo, no tiene que ser solo meditar. Hay otras maneras. Yo, por ejemplo, todos los días voy caminando hacia mi trabajo y me concentro mucho en cómo lo hago y estoy muy presente, estoy muy atento. Esa es otra forma de conectarte contigo mismo. Y mientras más lo incorpores dentro de tu cotidianidad, cada vez más vas a estar presente. ¿Y qué vas a lograr? Desconexión con el lado izquierdo de tu cerebro y conexión con el lado derecho del mismo, que es el que quiere lo mejor para ti, que es el que quiere que estés muy bien, que es el que te aleja de los miedos.